Un misterio llega a la costa australiana. Un equipo parte para demostrar que una fuerza cataclísmica barrió una vez las playas de esta isla continente. No son tormentas, no es un tsunami normal, es un mega tsunami. Grandes rocas aparecen partidas en el océano. Enormes cortes de piedra destrozados en segundos. Esto es erosión catastrófica en estado puro. Solo un suceso gigantesco podría causar un tsunami tan grande. Y algunos científicos ya están oteando el espacio para hallar la respuesta. Los impactos celestes son muy reales, suponen un peligro muy grande. Pero no todos se creen la teoría. La verdad es que es una forma bastante complicada de explicarlo. Además, las historias de los nativos podrían contener pistas para resolver el misterio. Y por supuesto, todas estas imágenes sugieren la presencia de un cometa. Uníos a este decidido equipo de científicos durante su periplo por el continente australiano en busca del megatsunami. Megatsunamis. El doctor Ted Bryant se ha embarcado en una aventura. Es un geomorfólogo de la Universidad de Wollongong, en Australia. Y ha descubierto unos rasgos muy singulares en una parte de la costa australiana. El doctor Bryant se halla ahora en Nueva Gales del Sur, a más de 150 kilómetros al sur de Sydney, en un lugar llamado Bahía Jervis. Allí ha encontrado unas enormes rocas con forma de losa repartidas por la playa. Bryant asegura que una gigantesca ola arrancó una vez las rocas del suelo de la bahía, depositándolas donde están ahora como fichas de dominó. Se puede ver cómo se amontonan unas encima de otras. Algo las derrumbó, las arrancó del suelo y las dejó en su posición actual. Fue más o menos como conducir por la autopista y que el coche de delante se detuviera de pronto. El resto de coches de atrás se quedarían aplastados contra él. Debido al tamaño y la forma de las rocas, Bryant asegura que una tormenta normal no las podría haber llevado nunca a la costa. Si son más redondas se pueden mover con mucha facilidad, pero al ser planas empiezan a aparecer como bloques de hormigón y se vuelven más difíciles de transportar. Es posible que esos bloques que vemos con forma de tabla no pesen tanto como los otros, que son más grandes, pero son increíblemente complicados de mover. Hace falta una ola 8 veces más grande para mover un material plano que para uno que es redondo. Bryant tiene la teoría de que las rocas podrían haber llegado aquí por la acción de un enorme tsunami. Y estas no son las únicas pruebas que ha descubierto. Siguiendo un poco la costa, llama su atención una gruta en la roca. Esto es increíble. Estamos en un lugar cubierto, una plataforma de roca. El tsunami llegó hasta tierra firme con mucha energía y entró en esta cueva. Arrancó bloques muy grandes, luego los sacó afuera. La cueva mide unos 20 metros. Esto es erosión catastrófica en estado puro. Esto es roca catedral. Es un caso especial de erosión provocado por un megatsunami. En vez de un vórtice que se lleva el agua como retrete, es más como una batidora. Así que hay secciones entre los vórtices que están muy tranquilas. Son suficientes para cortar la roca y la zona tranquila se queda retirada. Luego tenemos estas pilas agrietadas que están ligeramente alargadas. Pensamos que se formaron de manera casi instantánea, debido sin duda a la tremenda fuerza del agua. Para el Dr. Bryant, esto es una prueba adicional de que estas costas fueron golpeadas una vez por un gigantesco tsunami. Los tsunamis son olas muy grandes y poderosas que suelen estar provocadas por terremotos. Cuando las placas del suelo oceánico chocan en las líneas de falla, se desplazan grandes columnas de agua como consecuencia. Esto es justamente lo que causó el tsunami del Océano Índico en 2004, uno de los más mortíferos que se ha registrado en la historia.
Fue uno de los seísmos más grandes que se ha registrado nunca con instrumentos modernos, realmente enorme, y creó un tsunami inmenso que se consideraría gigante en cualquier estándar. En algunos lugares hubo olas de más de 30 metros de altura. Pero Ted Bryant se mantiene escéptico con la idea de que un tsunami normal tuviera algo que ver con lo que ha encontrado en Australia. Sabemos dónde se producen los terremotos que generarían tsunamis en Nueva Gales del Sur y que ocurre uno cada 500 años, aunque son seísmos de magnitud entre 8 y 8,3. Y de acuerdo con Bryant, esto crearía un tsunami de poco más de 3 metros hasta la costa. Por tanto, está imaginando una ola mucho más grande. La ola pasó por encima de esa colina y llegó hasta la bahía. Luego cruzó por aquí y pasó esa plataforma con una enorme fuerza de destrucción. Empezó a levantar grandes bloques de rocas y a extraerlos de su sitio. Es posible que los bloques que vemos aquí fueran arrancados de la cara del peñasco, pero lo importante es que fueron extraídos de esa plataforma y empezaron a salir a montones. No son tormentas, no es un tsunami normal, no es un tsunami del Océano Índico, es un mega tsunami. Ted Bryant ha calculado que se necesitaría una ola de más de 10 metros para mover estas rocas. Eso es 3 veces más grande de lo que cualquier seísmo podría haber enviado a estas costas. Pero hay otro tipo de maremoto capaz de crear unas olas tan poderosas. Un tsunami por derrumbamiento. Los tsunamis generados por derrumbamientos ocurren cuando un gran trozo de montaña o una porción muy grande de tierra se desploma en el océano. Ocurrió en 1958, en la bahía Lituya, Alaska. Un terremoto hizo que un gran pedazo de glaciar cayera al agua. Un megatsunami de más de 300 metros atravesó la bahía arrancando millones de árboles de la costa y entrando más de 800 kilómetros tierra adentro. Al principio, Ted Bryant pensó que un tsunami parecido podría haber causado su ola, uno creado por derrumbamientos a 8.000 kilómetros de distancia, en Hawái. Si miráis cerca de las islas hawaianas, veréis esos hermosos acantilados en la costa. Creemos que unos trozos enormes de la isla podrían haber caído al océano y generar gigantescas olas que llevaran el material a las playas de otras islas. Un tsunami por derrumbamiento en Hawái podría haber sido enorme al formarse, pero al dispersarse por el océano, es probable que la ola perdiera altura. Cuando fuimos a Hawái, hablamos con un creador de maquetas. Le pedimos que hiciera una de la isla y vimos que no era lo bastante grande para formar una ola así. Bryant ha decidido que un derrumbamiento en Hawái no pudo haber creado una ola lo bastante grande para llegar a Australia. También descarta desprendimientos vecinos, ya que las olas estarían demasiado localizadas. Podemos ver pruebas mucho más grandes por las líneas de la costa. El Dr. Bryant prosigue para encontrar más pruebas que apoyen su idea del megatsunami. Lo que ocurrió aquí es que el tsunami llegó desde el sur. Cruzó hasta este cabo. Es una pendiente poco pronunciada. No necesitaría mucha energía. Y además forma un vórtice. El agua entra por aquí y baja a unos 20 metros. Pasa por este canal y llega hasta el fondo de aquí, donde está la acción, corriendo por la pared. El agua va levantando, arrancando rocas, mientras pasa avanzando con un movimiento circular. No erosiona la pared, arranca todo tipo de rocas de esa parte mientras corre. Es posible que lo que veis ahora sea uno de los sucesos más intensos que tengamos en el planeta con respecto a la erosión del agua, erosión instantánea. Pero si esta destrucción no la ha producido un terremoto ni un derrumbamiento, no hay ningún otro evento que pueda ser el culpable. Las pruebas sugieren que fue el impacto de un meteoro.
La Tierra se ve bombardeada constantemente por detritos del espacio, grandes y pequeños. El mayor riesgo es que un objeto de más de 1 kilómetro de diámetro pueda provocar un efecto global. Pero los más pequeños, los que no amenazan a la población, también pueden producir una gran explosión o un tsunami que haga muchísimo daño a una zona concreta. Y eso es más frecuente. Bryant está convencido de que fue un impacto de meteorito lo que causó el megatsunami. Pero ahora tiene que convencer a los demás de esta teoría. Como Carl Sagan dijo una vez, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Aunque si el Dr. Bryant logra demostrar su teoría, uno se preguntará si puede volver a ocurrir una devastación de tal magnitud. El geomorfólogo Ted Bryant parte no solo para demostrar que un megatsunami destrozó una vez la costa de Nueva Gales del Sur, en Australia, sino también para probar que fue provocado por el impacto de un gran meteorito. Con el tiempo, los científicos han ido mejorando su comprensión de la asiduidad con la que estos objetos espaciales entran en la atmósfera terrestre y chocan contra su superficie. Si queréis saber lo que ha experimentado la Tierra, solo tenéis que mirar a la Luna, que ha estado conviviendo con ella desde hace 4.600 millones de años. La Tierra estaría igual de mellada que la Luna si no fuera por los procesos geológicos y erosivos que destruyen a los meteoros. Tenemos unas estimaciones muy buenas sobre la frecuencia con que la Tierra ha sido golpeada por objetos de distintos tamaños durante los últimos 20 o 25 años. Decir que un meteorito chocó una vez contra la costa de Australia no tiene por qué ser una afirmación sorprendente. Se han descubierto ya unos 25 cráteres de impacto en el continente. Australia tiene unos cuantos cráteres. Siempre ha sido un lugar curioso para que los geólogos busquen impactos, porque su superficie es muy antigua. Una gran parte del terreno es desierto, así que allí no hay mucha erosión. El cráter de Long Hill marca el lugar de un gran impacto que una vez golpeó el norte de Australia. Ahora mismo estamos cruzando la zona central de la estructura del impacto. Jess Salisbury es un investigador geocientífico que estudia el cráter. Esta estructura mide unos 19,5 kilómetros de largo y la zona más honda está a 7 kilómetros de la entrada. Cuesta una media hora llegar al otro lado. La verdad es que la zona ya no parece un cráter, sobre todo por el estado de erosión al que se ha visto expuesto el país durante los últimos 70 millones de años. Y esa erosión es lo que se ha llevado todas las rocas y sedimentos que solía haber aquí encima. Ahora mismo estoy buscando unas piedras llamadas conos astillados. Son superficies con estrías en forma de cono que se forman por la alta presión de los impactos. Aquí tenemos un par. Si las observamos, vemos que tienen las estrías de las que hablábamos. Este es el pico del cono, que apunta a la dirección del impacto. Los científicos creen que un meteorito de unos 1.300 metros de ancho se estrelló aquí hace aproximadamente unos 500 millones de años. Debía de estar viajando a unos 16 kilómetros por segundo cuando se estrelló contra el suelo. Aunque la existencia de un impacto no puede demostrar la de otro, el cráter de Long Hill puede ofrecer una idea de cómo un meteorito pudo haber causado un megatsunami en la costa de Nueva Gales del Sur. Existe la teoría de que esta zona estaba cubierta por un mar muy profundo en la época del impacto, y si estaba bajo el agua, el meteoro debió de causar un megatsunami al estrellarse. Eso habría destrozado toda la zona. Los meteoritos, como el que cayó en Long Hill, pueden crear miles de megatones de energía. Sería como detonar a la vez todas las bombas del planeta en un solo sitio. Y cuando estos objetos golpean el agua, los efectos son colosales. Si esas rocas midieran unos 200 metros de diámetro, atravesarían el mar como si fuera mantequilla y llegarían hasta el fondo. Como el agua cubre unos 3/4 de la superficie terrestre, hay un 75% de posibilidades de que estos objetos caigan en el océano. En ese caso, generarían unos tsunamis enormes.
Imaginad que lanzáis una piedra a un estanque. Primero hay un gran salpicón, pero luego se van formando ondas y más ondas. Pero ahora imaginad que la piedra es tan grande que no solo cae en el agua, sino que va bajando hasta llegar al fondo del océano y allí genera ondas. El efecto será muy diferente, más pronunciado, sin duda. Para comprender mejor las increíbles fuerzas en juego, un equipo de científicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, ha diseñado unos potentes modelos informáticos. Usando un superordenador y 18 pantallas de alta definición, el equipo ha simulado lo que ocurre cuando un gran meteorito choca contra un cuerpo de agua. Este es un asteroide de 10 kilómetros de diámetro y se acerca muy deprisa. Baja a unos 20 kilómetros por segundo, choca muy fuerte. El gráfico está coloreado según la temperatura, así que el rojo del medio está a unos 5000 grados centígrados, mucho más caliente que la superficie del Sol. Todo esto que sale son eyecciones. Parte de este material volverá al espacio. Entonces el agua sube por el impacto y forma un vórtice en el centro, que luego vuelve a bajar y esa agua que cae es lo que después se dispersa y se convierte en un tsunami. Australia ya ha visto antes otros impactos de meteoritos, y cuando golpean el agua pueden formar un megatsunami de proporciones colosales y efectos devastadores. Como el que Ted Bryant cree que ocurrió en Nueva Gales. Por tanto, el científico parte para descubrir dónde puede estar la prueba, el lugar del impacto. Los cabríos son grandes dunas de arena que se pueden encontrar en varias playas. Bryant cree que se formaron cuando las olas del tsunami chocaron contra la costa, dejando allí arena y materiales marinos. A veces se encuentran a cientos de metros por encima del nivel del mar, y a menudo están a más de 1 kilómetro de la costa. Bryant cree que pueden tener la clave para localizar el lugar del impacto. Él y su amigo Bob Young examinan el cabrío cerca de la bahía Jervis. Mira eso. ¿Qué es? Es una raíz fosilizada. Hemos encontrado raíces de árboles, pero debería haber agua cerca para enterrarlas. Y también conchas que proporcionaran el calcio suficiente. Pero estamos a 20 metros de altura. Nunca había visto algo así. Estamos en un cabrío. Se supone que debería ser una duna de arena. Hay una mezcla de arena fina y arena gruesa. Y ahí podemos ver trozos de lecho rocoso. También hay un gran trozo de algo ahí enterrado. Aquí tenemos... Parece un pedazo de lo que llamamos alienita. Está llena de gravilla. Parece que el viento ha erosionado un poco la superficie. Si viéramos esto en un cabo, pensaríamos que es un depósito de detritos. La verdad es que eso es lo que parece. Es como si alguien hubiera venido con un camión de basura y lo hubiera vaciado aquí mismo. Pero si esperas que el viento se lleve algo así, a 20 metros de altura, es que ese viento es sin duda el más fuerte de la historia. Esto lo ha traído el agua. Al contrario que las dunas de arena normales, los picos de estos cabríos no siguen la dirección del viento. Bryant cree que muestran la dirección por la que llegó la ola, lo que le ayudará a situar el lugar del impacto. Pero aunque tenga razón, no significa que vaya a encontrar un cráter en ese lugar. La edad verdadera del suelo oceánico es mucho menor que la de los continentes. El suelo se renueva constantemente y ese proceso destruye los cráteres viejos. Por tanto, no se puede esperar ver muchos cráteres en el océano porque es muy joven. Pero Ted cree que puede encontrar un cráter. Y sus razones hacen su teoría mucho más polémica. El doctor Ted Bryant está buscando pruebas que demuestren la existencia de su megatsunami. Está estudiando unas enormes dunas de arena llamadas cabríos. Se supone que estas dunas contienen materiales marinos que han salido del suelo oceánico por la acción de grandes olas, que los colocaron en el continente como si fueran camiones de basura. Bryant cree que puede poner fecha al suceso recogiendo algunas muestras de arena, que seguramente no se haya alterado desde que fue depositada allí. Creo que deberíamos llevarnos un par de tubos. En la Universidad de Wollongong, al sur de Sídney, Australia,
Están procesando la arena con un método llamado datación por termoluminiscencia. Se usa radiación y calor para medir el tiempo desde que el material fue expuesto a la luz del sol, que, de acuerdo con Bryant, sería el momento en que la enorme ola dejó la arena donde él la encontró. Los resultados del laboratorio indican que fue hace unos 12.000 años, pero es incapaz de proporcionar una fecha más precisa. Sin embargo, Ted tiene otra forma de hacerlo, y el resultado es sorprendente. Ha hecho una datación por radiocarbono a los fósiles marinos que fueron transportados por el tsunami. Siguiendo el rastro del agua encontramos conchas de ostra. Son ostras que solo crecen a baja profundidad en el mar y las hemos encontrado a una altura mucho mayor. No están donde deberían. Les hemos hecho una prueba de radiocarbono y son de hace 500 años. Si un meteoro hubiera creado de verdad un megatsunami hace solo 500 años, este espacio de tiempo desafiaría la actual corriente de pensamiento. El tipo de meteoro que puede producir un gran tsunami es de unos pocos cientos de metros de diámetro. Puede que de hasta 1 kilómetro. Pero esos solo chocan contra la Tierra una vez cada 50.000 o 100.000 años. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. El impacto de un gran meteorito hace 500 años se consideraría muy reciente en términos geológicos. Cualquiera que diga que ha sufrido grandes impactos en los últimos miles de años tiene un gran problema para justificar eso a la comunidad científica. Pero esta no es la primera teoría de impacto que desafía a la comunidad científica. Durante años, los científicos se han mantenido escépticos ante la idea de que un meteorito causara la extinción de los dinosaurios. Pero ahora, muchos de ellos han aceptado el impacto de Chicxulub, cuyo cráter se descubrió en la península de Yucatán, en México, como la causa de la perdición de los dinosaurios. Los científicos son muy conservadores y prefieren aferrarse a las teorías presentes en vez de cambiar. Podemos hablar de la frecuencia. La media es de 1 cada 50.000 años. Pero eso no nos dice nada sobre cuándo caerá el siguiente. No quiere decir que esté mal pensar en uno cercano. Solo levanta dudas sobre el hecho. Puesto que Bryant cree que sucedió durante la historia reciente, el científico piensa que aún debería haber un cráter marcando el lugar del impacto. Pero para encontrar este sitio necesitará ayuda. La ha conseguido del Observatorio Terrestre Lamont Doherty de la Universidad de Columbia. La doctora Dallas Abbott es una investigadora que no solo cree en la teoría de Bryant, sino que piensa que puede localizar el lugar del impacto. Vino a vernos ella, no fuimos nosotros. Nos dijo, yo puedo encontrarlo. La doctora Abbott usa unos mapas batimétricos para estudiar la topografía del suelo marino. Si pudiéramos sacar todo el agua, este es el paisaje que veríamos. Dallas me preguntó, ¿dónde crees que está tu cráter? Yo dije, al sur del mar de Tasmania. Así que cogió los mapas y empezó a buscar por esa región. Es un mapa de la región bastante grande. Este es el mar de Tasmania y aquí está la isla sur de Nueva Zelanda. Después de buscar en los mapas durante horas, observando numerosas formaciones, logra encontrar una alteración notable. Esto encaja muy bien con la hipótesis de Ted, porque es la dirección por la que viajaría el tsunami para llegar a la bahía Jervis. El cráter, llamado Mahuika, en honor al dios maorí del fuego, se encuentra justo al sur de Nueva Zelanda, cerca de la isla Stewart. Lo vi y le enseñé el lugar y el tamaño a Ted. Le envié una copia del mapa y se puso muy contento. Volvió en 24 horas y me dijo, tengo algo, está al sur de Nueva Zelanda, justo en el borde de la placa continental. Mide unos 20 kilómetros de diámetro y está a 150 metros de profundidad. El objeto debió de tener alrededor de 1 kilómetro de ancho. Es posible que Abbott haya descubierto el cráter, pero todavía tiene que demostrar que la fecha del impacto es tan reciente como piensa Bryant. Cuando sucede un impacto tan grande como el del Mahuika, las partículas, llamadas eyecciones de impacto, salen disparadas a mucha altura hasta llegar a la atmósfera. Algunas de ellas llegan a viajar hasta el mismísimo hielo antártico, que cubre la superficie sur de nuestro planeta. La doctora Abbott ha viajado hasta el laboratorio estadounidense del hielo en Denver, Colorado.
Allí espera encontrar pruebas del Mahuika en forma de muestras congeladas de la Antártida. Me he visto así porque dentro hace muchísimo frío. Están a 20 grados bajo cero, así que hay que llevar esta ropa para no congelarse. Allí, el gobierno guarda más de 10.000 muestras de hielo sacadas de las regiones polares de la Tierra. Estos núcleos pueden dar a los científicos un detallado registro climático sin precedentes para volver cientos de miles de años atrás en la historia. Abbott ha sacado un núcleo que contiene hielo antártico de cuando estuvo en la superficie hace 500 años. Esto es un núcleo de hielo, y un año es como esto de aquí. Dallas cree que ha encontrado microfósiles marinos y otras eyecciones de impacto en el núcleo helado. Ha sido emocionante, porque eso quiere decir que hubo impactos en la superficie marina. Seguramente fue un gran suceso durante los últimos 600 años. Esto podría significar que ocurrió un gran impacto en algún lugar de la Tierra hace menos de 1000 años. Encontrar algo que es tan reciente geológicamente es emocionante, porque muchas de las estimaciones en cuestión de impactos sugieren que no hay tantos de esa magnitud. Ahora que la doctora Abbott ha identificado un posible cráter y que el núcleo de hielo confirma un posible suceso, el doctor Bryant ha conseguido más pruebas para su teoría. Ahora está más seguro incluso de que un megatsunami chocó contra Australia hace 500 años. Sin embargo, para los críticos, todo son conjeturas. Hemos hablado y no se han creído nada de lo que les hemos contado. Les hemos dicho, nadie lo ha investigado. Es un campo de investigación que nadie ha estudiado nunca. La comunidad de investigadores de impactos celestes se mantienen escépticos, pero es el proceso normal. Siempre que alguien encuentra un cráter, cuesta un montón de trabajo demostrar que realmente es o no la obra de un impacto de meteorito. Mientras que Bryant y Abbott se esfuerzan por demostrar su teoría, pronto encontrarán algunos compañeros que trabajan para probar justo lo contrario. El doctor Ted Bryant y la doctora Dallas Abbott han descubierto el cráter Mahuika, situado al sur de Nueva Zelanda. Como al lanzar una roca a un estanque, la ola se expandiría a 360 grados del núcleo. Nueva Zelanda estaría justo en su camino. Estamos en la costa este de la isla norte, así que si hubo un tsunami, debería haber cruzado por la costa este. Lo normal sería pensar que subiría por esta colina de aquí y que bajaría por ese otro lado, alejándose. James Goff, el neozelandés experto en tsunamis, no se cree la teoría del megatsunami de Mahuika. Está claro que se han formado algunos megatsunamis en el pasado, así que no tengo ningún problema con la idea de que ocurran. En el caso del megatsunami del Mahuika, lo que habría que decir es, vale, seguro que hay una explicación más simple para las pruebas, y no es sugerir un megatsunami. Al darse cuenta de que el megatsunami del Mahuika también habría afectado a Nueva Zelanda, Goff parte en busca de pruebas, o la falta de ellas, en su país natal. Estamos a punto de bajar a una bodega, porque es fácil encontrar depósitos de tsunamis por todas partes si sabes dónde mirar. Esta cueva, ahora usada como bodega, se encuentra bajo la costa este de Nueva Zelanda. Si un tsunami golpeó la isla hace 500 años, la cueva debió de sentir su fuerza. Ahora estamos en la parte trasera de la bodega y tenemos que arrastrarnos por este espacio tan estrecho para pasar a donde está el depósito del tsunami. Ya hemos avanzado unos 15 metros hacia el fondo de la cueva. La verdad es que en esta bodega hace bastante frío. Lo que hemos encontrado en el suelo, el fondo es un montón de arena. Hay como 1 metro de arena debajo. Y podría haber llegado aquí gracias a algún suceso muy significativo. Creo que sí habría que pensar en que fue un tsunami lo que trajo este tipo de arena. Esto solo es una prueba más, no tiene por qué demostrar nada. Pero creo que aún podemos encontrar más pruebas en esta cueva, así que vamos a buscarlas. Lo que estamos buscando es material más fino.
Los sedimentos más finos tienen trozos de concha que fueron arrastrados por el tsunami junto a la arena. Y en este caso en particular, han terminado metidos en las grietas y fisuras de las paredes y el techo de la cueva. Aquí, por ejemplo, se puede ver un bonito trozo de sedimento con conchas machacadas en las grietas. Voy a buscar en esta pared. Si empezamos a buscar cada vez más arriba, veremos conchas incluso en lo alto de la cueva. Goff ha fechado el material marino que ha encontrado en la cueva para un tsunami que se formó hace 4.000 años. Bien, lo que estamos viendo es consecuencia de un gran suceso. Respecto al Mahuika, que se supone que formó un megatsunami, un tsunami muy significativo en la historia y en el entorno de Nueva Zelanda, no hemos encontrado ninguna prueba, nada en absoluto. A unos 400 metros de la bodega, James Goff intenta sacar pruebas adicionales para contrarrestar la teoría del megatsunami del Mahuika. Estamos en la bahía de Lyttelton, los bancos al norte de la península, y este es un lugar muy interesante. Resuena cuando se acerca un tsunami, cuando llega la ola, el sonido se amplifica de forma significativa. Lo que estamos buscando son los depósitos del tsunami. Vamos a coger el núcleo. Se supone que un tsunami como el del Mahuika se acercaría desde la costa este del país y llegaría aquí con una fuerza monstruosa. Como el núcleo de hielo investigado por Dallas Abbott, el núcleo de arena nos proporciona una fecha para la vida de la playa. Lo que nos encontramos es la capa de lodo sobre la que estábamos caminando. Es lodo seco, bastante aburrido. Y según lo pasamos, cambia un poco de color, pero sigue sin volverse interesante. Pero una vez llegamos a medio camino, encontramos nuestro primer guijarro marino, mezclado muy significativamente con un montón de guijarros más. Y al fondo de esta capa encontramos el que seguramente sea el más grande de todos, lo que nos indica que un tsunami pasó por aquí. Según nos vamos alejando, cambiamos de capa a un amasijo horrible de conchas, todas aplastadas y destrozadas. Hay un poco de lodo en medio. Debajo de eso, vemos unas piedras muy grandes e interesantes, material del bueno. Es increíble que hayan conseguido entrar aquí. Vale, con todo este material podemos recapitular y decir que tenemos... Bueno, en el núcleo se puede ver que hubo dos tsunamis. Tenemos uno en el fondo que tiene unos guijarros muy grandes y otras cosas asociadas. Este es anterior al Mahuika, seguramente del siglo XII o XIII a.C. Y luego llegamos a este de aquí, que tampoco está nada mal. Debe ser del año 1575, posterior al cráter, seguramente. Es probable que viniera de Sudamérica. Bien, en el centro, que es donde deberíamos ver al Mahuika diciendo, soy yo, el megatsunami, soy muy grande, tendríamos que ver piedras del tamaño de un camión, unas rocas muy grandes que lo habrían destrozado todo. Y sin embargo, solo tenemos algo de arena embarrada. No digo que no exista el Mahuika, pero creo que lo importante es reconocer que hemos mirado en una cueva y no hemos encontrado pruebas. Ahora hemos cogido un núcleo de una zona donde deberíamos ver un gran depósito y no hay nada. Así que tenemos dos pruebas de la costa este de la isla sur, donde debería haber algo, pero no hemos hallado nada. Ahora tenemos que seguir buscando. No significa que no sucediera, solo que aún no hemos encontrado ninguna prueba que lo demuestre, lo que ya de por sí es sorprendente. De momento, las pruebas van en contra de la teoría. El doctor Ted Bryant está acostumbrado a los escépticos. No existe porque aún no lo han encontrado. La verdad es que hay un factor que se les escapa. Han estado estudiando el paisaje y no lo han visto. Nosotros sí lo hemos visto. La ciencia está llena de notas de campo que se han dejado aparte porque no encajan en ninguna teoría. Pero si Ted Bryant y Dallas Abbott quieren convencer a los demás de su teoría, van a necesitar más pruebas. Y puede que vengan de testigos. Es posible que los exploradores europeos empezaran a visitar Australia nada menos que en el siglo XVI.
Pero los aborígenes ya llevaban en la isla desde hace decenas de miles de años. Si un meteorito hubiera caído en la costa de Australia en el último milenio y un megatsunami hubiese chocado contra sus costas, las tribus aborígenes habrían sufrido su mortífero poder. La ola habría subido por el cabo, se habría llenado todo de agua y espuma, sería increíble. La gente lo vería y sabría qué les iba a caer encima, pues existen leyendas aborígenes que describen exactamente lo que hizo la ola. Si un megatsunami de más de 10 metros de alto hubiera llegado a la costa de Nueva Gales del Sur, habría destrozado a las tribus aborígenes que vivieran justo en la playa. Pero es posible que algunos experimentaran la devastación en primera persona y vivieran para contarlo. Una leyenda habla sobre el océano cayendo del cielo y que nunca volvió a subir. Y existe un sitio cerca de Wollongong donde la ola saltó el cabo. Y sabemos que hubo un asentamiento aborigen en esa zona. Es posible que oyeron un ruido, debieron de mirar arriba y verían el océano cayendo desde el cielo sobre la bahía. De pronto pensamos, oye, esta leyenda no es una leyenda, es una historia, puede que sea verdad. ¿Pueden ayudar las historias aborígenes a fortalecer la teoría del megatsunami? El arqueólogo Bruce Massey cree que sí. Dejemos claro algo, la mitología es historia. De hecho, la mitología encripta la historia. Es así porque las personas observan el mundo que les rodea. Observan la naturaleza porque son gente del pasado, personas tradicionales. No tienen conciencia de lo que están viendo cuando cae un rayo, cuando pasa un cometa o el fenómeno que sea. Por tanto, lo que tenían que hacer era contarlo como una experiencia práctica, como algo que pudieran comprender. Básicamente, la mitología es la creación de otro mundo, uno sobre lo que las personas ven a su alrededor. En Australia, la serpiente arcoíris es una deidad muy importante para los aborígenes. La imagen se asocia a la lluvia y a las grandes inundaciones. En esta pintura se creía que la estrella fugaz era la serpiente arcoíris. Hace tiempo, la gente de entonces vio ese cometa cayendo a la Tierra. Muchos de los mitos de la serpiente arcoíris hablan sobre ella, por supuesto. Es esta gigantesca figura con forma viperina. Se suele hablar de una imagen celestial en el cielo. Cuentan que tenía cuernos en ambos lados de la cabeza y les miraba con ojos brillantes. Está claro que todas estas imágenes sugieren el avistamiento de un cometa. La mayoría de los mitos de la serpiente arcoíris parecen estar conectados con los sueños, y sabemos que eso simboliza el pasado lejano. Pero claro, ese pasado lejano puede ser hace 1000 años o hace 5000. Sin embargo, hay algunos mitos sobre la serpiente que sabemos que son de una época más reciente. Los habitantes originales de Nueva Zelanda, los maorís, también tienen historias que Bryant cree que se refieren a impactos de meteoritos y a tsunamis. Una de ellas es la del fuego de Tamatea. El fuego de Tamatea cuenta que había un dios del fuego que descendió del cielo y quemó la tierra. En el sur de la isla hay un grupo de maorís anterior a la formación de la tribu que inventaron otras leyendas y que pusieron nombres a lugares en honor a incendios y grandes explosiones en el cielo. Y también hay nombres y palabras para las olas. Pero el doctor James Goff no está de acuerdo con la interpretación de Ted Bryant sobre el folclore de Nueva Zelanda. El fuego de Tamatea explica cómo se invoca una gran actividad volcánica. Están hablando de erupciones volcánicas y demás. Hay mucho de eso en la historia.
Pero los maorís no tienen ninguna leyenda que se llame el fuego de Tamatea que esté relacionado con los cometas. James Goff cree que tiene otra forma de desestimar su teoría. Su colega, Bruce McFadden, le acompaña por un antiguo jardín en el que una vez cosechaban los maorís. Las filas son artificiales. Están hechas con piedras que excavaron o que sacaron de depósitos subterráneos en la playa. Era ahí donde cultivaban, porque las piedras proporcionaban un calor extra. Los maorís cultivaban la tierra hasta finales del siglo XVI. Es decir, después del supuesto megatsunami de Mahuika. Si hubo un tsunami, es igual si arrastró arena o no. El agua salada hubiera hecho el jardín imposible de usar. La verdad es que es una playa muy expuesta. Así que si ocurrió de verdad, los maorís ya no podrían vivir más aquí. Sin embargo, siguieron viviendo en esta zona perfectamente. El escepticismo de James Goff y de otros científicos como él no detiene a Ted Bryant y a Dallas Abbott. Se sienten seguros en su afirmación de que un gran meteorito cayó en el mar de Tasmania hace 500 años. Y no piensan que fuera un suceso tan extraño. La Escuela Americana de Investigación de Impactos Estelares afirma que un caso como el de Mahuika solo ocurre una vez cada 100.000 años. Lo que decimos nosotros es que algo así puede ocurrir perfectamente cada 1.000 o 2.000 años. Fijamos una meta para encontrar 8 cráteres de impacto en el océano en un periodo de 4 o 5 años. Creemos que podemos encontrarlo y que en la playa podremos encontrar pruebas de los tsunamis que generaron. Si Bryant, Abbott y sus colegas logran encontrar pruebas de otros impactos geológicamente recientes, sus adversarios tendrán que empezar a cambiar su postura. De momento, el equipo no tiene que buscar demasiado lejos. Los científicos están convencidos de que grandes objetos espaciales chocan contra la Tierra mucho más a menudo de lo que se piensa. Para demostrar su teoría, el equipo ha salido para localizar otros impactos recientes. La doctora Dallas Abbott no tiene que buscar muy lejos. Se dirige al Golfo de Carpentaria, en el norte de Australia. Pensamos que en esta zona hubo un impacto porque tenemos información del fondo del mar. Parte de nuestra misión es encontrar pruebas de eyecciones de impacto. Si en el Golfo de Carpentaria cayó un meteorito, como Dallas piensa, la cercana isla de Mornington debió de sufrir sus efectos. Dallas parte para buscar pruebas de este reciente impacto de meteoro. El investigador local, Liam Fox, ha ayudado a la doctora Abbott preguntando a los habitantes si saben de alguna roca extraña. Vamos para ver esas rocas tan interesantes que nos han dicho, en un lugar de la isla llamado Cavalieri. A Abbott y a Fox se les une la geóloga Anya Sheffers. El trío planea examinar las rocas con la esperanza de que sean eyecciones que llegaron a la isla durante un impacto. Esperamos encontrar trozos de roca terrestre que hayan salido del cráter. Las rocas parecen ser de otro sitio, pero no tienen las marcas de una eyección por meteoro. Creo que podemos apartarlas. Estas piedras y la superficie están conectadas. No son lo que buscamos. Los científicos creen que las rocas llegaron hasta allí gracias a un antiguo sistema de ríos, y no por el impacto de un meteoro. Es un lugar bastante extraño, pero parece que no es lo que estamos buscando. La doctora Abbott y su equipo pasa unos días registrando la isla en busca de cualquier prueba de un impacto cercano. Sin embargo, sus esfuerzos no dan ningún fruto. Pero es posible que haya alguna prueba en las historias de los nativos. Los ancianos aborígenes de la isla de Mornington tienen historias que explican lo que suena como un impacto de meteorito. Hay incluso un ritual llamado Danza de la Estrella Fugaz, que representa a un gran cometa cayendo del cielo y cambiando la isla para siempre.
En la isla de Mornington, los cuentacuentos y los ancianos contaban la historia de la estrella. ¿Habéis oído la historia de la estrella fugaz que cayó al mar? Básicamente, cuenta la historia de un tiempo en que un cometa chocó contra la isla. La historia es bastante clara, ya que explica los sucesos catastróficos que vivieron y que hubo algunos supervivientes. Cambió el paisaje y ellos estaban seguros de que sucedió. El grupo cree que las historias aborígenes afirman que han tenido lugar grandes impactos de meteoritos durante la historia humana. Sin embargo, para convencer a los científicos, deberán encontrar pruebas más sólidas. Finalmente, Dallas y Anya creen haber encontrado una para el impacto del Golfo de Carpentaria. Vaya, mira estas rocas de aquí. Sí, son muy grandes. Parecen iguales que las de abajo, pero son un poco más oscuras porque no les han dado las olas. Sí, seguro que no son de esta plataforma. El equipo ha encontrado rocas en la costa que tienen una forma similar a las que Ted Bryant encontró en Nueva Gales del Sur. Estas rocas podrían ser la prueba de que un meteorito cayó de verdad en la costa de la isla de Mornington. Y esto, a su vez, podría ayudar a validar la teoría del megatsunami. El cráter de la isla de Mornington ayuda al de Mahuika, porque ambos son grandes sucesos y ocurrieron en los últimos 2000 años. Si encuentras un caso así en 2000 años, puede que sea casualidad, pero si encuentras dos que son relativamente grandes en el mismo periodo de tiempo, entonces parece más probable que el ratio de impactos sea mayor en la última parte del Holoceno. Hará falta investigar mucho más antes de que algunos científicos empiecen a creer que han ocurrido impactos de meteoro y megatsunamis en el último millar de años. Podría ser que sucediera por algo mucho más simple, como una tormenta o un derrumbamiento. Algo más normal que lo que parece un caso extremadamente inusual y que además es una forma muy complicada de explicarlo. Mejor hacerlo simple, chicos. Me alegro mucho de que los geólogos estén buscando pruebas de tsunamis y de cráteres, pero hay que buscar el contexto. Si encuentran algo, si logran demostrarlo, será muy importante, porque sabemos que son sucesos muy raros. Sería maravilloso encontrar un caso reciente que poder estudiar, pero lo van a tener difícil para demostrarlo con las pocas posibilidades que hay de que ocurra. En mi opinión, creo que los tsunamis generados por terremotos son mucho más probables que los demás. Un tsunami generado por un derrumbamiento sería mucho más devastador, pero también menos posible. Y uno generado por un meteorito es mucho menos probable, pero si ocurriera, sería un suceso extraordinario, sin duda. Ted Bryant está seguro de que su teoría del megatsunami será pronto aceptada como un hecho. Hay que tener cuidado cuando empiezas a decir, hay un gran grupo de gente que no se lo cree. Puede que solo sea un pequeño grupo de científicos, pero que hagan mucho ruido. Si Bryant y sus colegas tienen razón, ¿significa que es posible que haya otro impacto de meteoro en nuestra época? Como muchos de los sucesos catastróficos raros que han ocurrido, es posible y seguramente volverán a ocurrir. Todo lo que podemos hacer es intentar estar preparados para actuar lo mejor que podamos en consecuencia. Los impactos celestes son muy reales. Constituyen un peligro real y muy significativo comparados con otras amenazas naturales como los terremotos. No son dominantes, no son algo por lo que llegues a casa y te quedes esperando preocupado a que ocurran. Pero creo que los gobiernos deberían interesarse por ello y que los científicos deberían estudiarlo a fondo porque en algún momento caerá otro gran meteoro y nos interesa saberlo de antemano por si podemos evitarlo. Pero por ahora, Ted Bryant, Dallas Abbott y sus colegas tendrán que seguir adelante con su investigación. Algunos pensarán que estamos provocando una histeria colectiva, pero no.
Nunca hemos pretendido eso. Nunca hemos hecho ninguna advertencia. Solo hemos dicho, existen. Es posible que un día todo el mundo crea en la teoría del megatsunami. Pero hasta entonces, seguirá siendo un caso abierto.